tiene la siguiente situación problemática que tiene que ver con las tablas de frecuencia por intervalos. Dice, se estudió en una institución educativa a la altura de 40 estudiantes con respecto a sus hábitos alimenticios y se reportaron los siguientes datos. Ahí nos presentan una tabla con las alturas medidas a los 40 estudiantes y la pregunta es diseñar una tabla de frecuencias por intervalos, cogiendo o analizando la tabla que se nos presenta. Tenemos 2 estudiantes que miden 150 centímetros, 5 estudiantes que miden 163 centímetros, 10 estudiantes 168, 20 170 y 3 175. Para poder hacer esta tabla por intervalos, lo primero que tenemos que observar es el rango. El rango simplemente es la diferencia que hay entre el dato mayor, que sería los 175 centímetros, menos el dato menor, que es 150 centímetros. Por lo tanto, si hacemos esta diferencia nos da 25 centímetros de rango. Ahora tenemos que determinar cuál sería el número de intervalos. Entonces el número de intervalos lo vamos a llamar NI. Hay varias formas de calcularlo. Uno puede ser por el criterio Kaiser y el otro es por el criterio Sturges. Cualquiera de los dos nos va a dar datos muy aproximados. Vamos a calcularlo por el criterio Sturges. El criterio Sturges dice que es un modelo matemático que dice que es 1 más 3.32 logaritmo en base 10 de n. Entonces el número de intervalos lo podemos calcular de la siguiente forma. Si hacen esta ecuación sería 1 más 3.32 logaritmo en base 10 y sabemos que el dato que n es 40, son 40 estudiantes. Esto les debe dar aproximadamente 6.31. Entonces nos está diciendo que serían 6.31 intervalos, pero los intervalos deben de ser en valores enteros, por lo tanto se debe hacer una aproximación. Aquí la recomendación es, la estadística dice que para los intervalos es importante máximo 15 intervalos, mínimo 6 intervalos. Por lo tanto, yo puedo aproximar esto con tranquilidad a 7 intervalos. Tenemos 7 intervalos, te los voy a nombrar acá, 1, 2 y 7 intervalos. Ahora que ya sabemos que son los 7 intervalos, vamos a encontrar la amplitud. La amplitud que vamos a tener para este problema va a ser igual a simplemente el rango sobre el número de intervalos. Para este caso, la amplitud será igual a 25 sobre los 7 intervalos. Esto le debe dar aproximadamente 3.57 y la idea es llevar esto a números enteros, entonces lo podemos aproximar a 4. Esta va a ser la amplitud que vamos a tener para los intervalos. Luego hacemos un ajuste del rango con ese dato, lo podemos llamar R' y simplemente multiplicamos 4 por el número de intervalos, que sería 7, por lo tanto esto nos daría 28. Si lo comparamos con los 25 centímetros iniciales, vemos que hay un incremento de 3 centímetros. Lo que se hace es un ajuste de la siguiente forma. El intervalo máximo, entonces estos 3 centímetros los vamos a dividir en 1.5 centímetros y 1.5 centímetros al límite superior, se lo vamos a sumar y al límite inferior lo vamos a restar. Entonces sería el valor máximo de X es 175 más 1.5, esto nos daría 176,5 y el límite inferior sería igual a 150 y este le restamos 1.5, lo que nos daría 148,5. Entonces, a partir de estos datos vamos a realizar nuestros intervalos. Entonces colocamos el primero, que sería 148,5 y le incrementamos 4 unidades, que es nuestra amplitud. Esto nos daría 152,5. Hacemos el segundo intervalo, sería entre 152,5, incrementamos a 4, sería 156,5. Colocamos en el tercer intervalo 156,5 y les incrementamos 4, daría 160,5. Ahora el cuarto sería 160,5
Aquí tendríamos los X sub I. Los X sub I simplemente este es hacer el promedio entre los dos valores que nos presentan en el intervalo. Entonces, para el primer intervalo simplemente sumarlos y dividirlos por 2 nos daría 150.5, 152.5 más 156.5 dividido 2 debe dar 154.5. Con estos valores podemos determinar entonces las tablas de frecuencias. De la frecuencia absoluta, pues esta la conocemos de los datos que tenemos en color morado. Llenamos la frecuencia absoluta, simplemente vemos estudiantes que estén entre 148.5, vemos que hay 2 estudiantes entre 152.5 y 156, no hay estudiantes. Entre 156.5 y 160 tampoco hay estudiantes, simplemente colocamos 0. Entre 160 y 164 vemos que hay 5 estudiantes. Corresponde a 40 estudiantes, que sería el número de datos. Entonces cogemos la frecuencia absoluta y la dividimos por el número de datos, nos daría la frecuencia relativa. Sería 2 sobre 40. Simplemente colocamos 0 sobre 40, 0 sobre 40, 5 sobre 40, 10 sobre 40, 20 sobre 40 y 3 sobre 40. Ahí tendríamos la frecuencia relativa que nos va a dar un decimal. Pero podemos dejar perfectamente la tabla de esta forma. Entonces la frecuencia acumulada, simplemente sumar, en el primero sabemos que tenemos 2, 2 más 0 daría 2, 2 más 0 daría 2, 2 más 5 daría 7, 7 más 10 daría 17, 17 más 20 daría 37 y 37 más 3 daría 40, que es lo que debe dar el número de datos. La frecuencia acumulada simplemente podemos hacerla de la siguiente forma. Podemos utilizar la frecuencia acumulada para hacer la frecuencia relativa acumulada, que sería 2 sobre 40. Aquí quedaría igual 2 sobre 40. 2 sobre 40 estoy utilizando la frecuencia acumulada para hacer la columna de frecuencia relativa acumulada. Aquí tendríamos 7 sobre 40, aquí tendríamos 17 sobre 40, 37 sobre 40 y finalmente 40 sobre 40, que nos daría el 100%. Ahora, para la columna de porcentajes, simplemente podemos utilizar la frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Entonces tendríamos 2 dividido 40 por 100, nos da el 5%. Aquí simplemente, como no hay elementos, simplemente colocamos 0. Ahora 5 dividido 40 por 100, tendríamos 12,5%, tendríamos 10 dividido 40 por 100, tendríamos un 25%. Obvio, porque tendremos 10 estudiantes de 40, eso representa el 25%. La otra sería 20 estudiantes dividido 40 por 100, esto daría el 50%. Y tendríamos 3 estudiantes dividido 40, lo multiplicamos por 100 y nos da el 7.5%. Ya esta tabla serviría para el análisis del problema en cuestión. Así, por el momento, termina el ejercicio.